Buenas noches a todos. Yo soy Adolfina, hija de Helio y María Pía. En esta ocasión les voy a contar desde primera persona todos los acontecimientos que ocurrieron hace una centena de años, cuando el gobierno tenía todo el poder absoluto y abusaba y violentaban los derechos de los campesinos por el simple hecho de ser pobres. Desde que estaba muy chiquitita, mi papá siempre me comenzaba a contar cómo eran las injusticias en El Salvador y cómo nosotros como campesinos teníamos que soportarlas sin opinión alguna. Entonces yo le preguntaba a mi papá, ¿pero por qué matan? Entonces mi papá me decía, porque esa es su obligación. Y yo les decía, ¿cómo? O sea que el gobierno les paga al ejército para que asesinen y para que maten. Entonces mi papá me decía, ese es su trabajo. Y yo siempre me quedaba, ¿por qué su trabajo es matar a personas inocentes? Y mi mamá bien enojada, deja de estar hablando eso con esa bicha. ¿No ves que más le estás metiendo cosas en la cabeza? Y mi papá decía, no, es que Adolfina es bien inteligente. Y yo le decía, qué inteligente voy a ser yo, ni que fuera María Pía, porque mi mamá sí terminó la secundaria. Yo a duras penas y terminé el 5º grado. Pero mi papá siempre decía que yo era muy inteligente y muy madura para la edad que tenía. Fue por eso que él me dejó participar en la manifestación que él creó con mi tío Justino para la huelga que hubo para el banco en San Salvador, que era para pedir rebaja de los abonos y de las semillas. Esa vez a mi papá lo desaparecieron, no apareció ni vivo ni muerto. A mi tío Justino sí lo encontraron con el cuerpo todo desfigurado, la cabeza se la habían volado y la habían ensartado en un palo. Y a mi mamá llegaron a zampársela en la noche y le botaron las puertas y todo. A todo esto, mi mamá ya se había dado cuenta que nos andaban buscando a mi papá y a mí por haber participado en la manifestación. Entonces me mandó a que me fuera a huir a la casa de mi abuela y mi abuelo Chepe. Cuando todos los campesinos se enteraron de la muerte de mi tío Justino, decidieron hacer justicia. Nos armamos 130 campesinos, unos cuantos maestros y unos estudiantes, y fuimos a zamparlos a las casas, a botarle las puertas a los que habían asesinado a mi tío Justino. Los llevamos y los hicimos que les pidieran perdón al muerto y que cavaran su propia tumba para que lo pudiéramos enterrar, y así pues mi tío podía descansar en paz. Cabe recalcar que nosotros asesinos no éramos como ellos. Entonces los dejamos ir, pero ni bien se habían ido cuando ya venía todito el ejército encima de nosotros. Y nosotros nos fuimos todos para la catedral. Ahí nos hicimos que todos estábamos rezando. Cuando terminó la misa, pues nosotros empezamos y gritó el líder que cerráramos todas las puertas, y el padre se opuso. Entonces nosotros a la fuerza cerramos las puertas y nos quedamos encerrados todos, dejando abierta solo la puerta principal, haciendo una huelga por lo que había ocurrido y para que se respetaran nuestros derechos como campesinos. Sabíamos que estábamos corriendo un gran riesgo al hacer esta manifestación contra el gobierno y el ejército, pero no nos importaba. Un día, cuando estábamos encerrados ahí en la catedral, llegó un obispo y nosotros nos pusimos bien contentos todos porque nosotros sabíamos que él nos defendía y defendía los derechos de los campesinos. Y él nos dijo que nos quedáramos ahí encerrados y que allí teníamos comida y que podíamos comer y dormir tranquilos hasta que todo acabara. Y nosotros nos habíamos creado grupos. A mí claramente me dejaron en el grupo de la cocina. Yo era la que cocinaba con otro grupo de maestras y otra.
Pasamos ahí mucho tiempo en la catedral encerrados, habían vigilantes, todos dormíamos con zapatos porque nos habíamos dividido por grupos. Estaba el grupo A y el grupo B. Cuando ellos gritaran grupo A, todos teníamos que levantarnos, por eso era que teníamos que dormir con zapatos y con ropa. Un día hubo una falsa alarma. Los vigilantes vieron que alguien se acercaba y empezaron a gritar: ¡Grupo A! ¡Grupo B! ¡Arriba! Y todos salimos en carrera, excepto yo, que me quedé dormida y fui la última que salí emperegueteada detrás de todos. Entonces los vigilantes se enojaron y dijeron de que no teníamos que quedarnos dormidos y teníamos que estar más pendientes. Y bueno, ahí pasamos bastantes días. Estábamos aburridos, teníamos comida y todo, pero aún así ya queríamos salir de la catedral. Y eso que teníamos donde dormir, teníamos que tragar. Y cabe recalcar que en todos los días que estuvimos ahí, nunca nadie se enfermó porque nosotros que cocinábamos siempre fuimos bien aseadas. Hasta un día que les voy a contar. Hacíamos el café y después lo echábamos en cumbos para ir a repartirlo. Y un día que agarramos un cumbo donde meaban, mire, y ahí echamos el café y lo llevamos, y cuando echamos el café se va saliendo aquel gran olorazo a miado. Entonces desde ese día ya no volvimos a ocupar cumbos para pasar el café porque teníamos miedo que nos ocurriera lo mismo. Y pues bueno, finalmente salimos de ahí, desalojamos la catedral, cada quien para su casa, pero las injusticias jamás dejaron de pasar y los conflictos nunca terminaron. Mi mamá y mi abuela tienen una creencia que los quiz anuncian ya sea la muerte o anuncian una visita. Pero lo raro y lo curioso es que siempre salen y se escuchan en Semana Santa o cuando ya va a ser Semana Santa. Cuando yo iba huyendo del ejército para donde mi abuela, escucho un quiz y le digo a mi mamá que escuchara, y me dice mi mamá: me dice, eso anuncia que viene visita o que alguien se va a morir. Y yo me quedo así, creencias de mi mamá, digo yo. Entonces me voy a buena mañanita a agarrar el bus para donde mi abuela. Y yo no quería venirme a buena mañana porque era día sábado y se viene uno en los buses en una apretazón y una polvazón. Pero me tocó que salir huyendo. Cuando llego donde mi abuela sabe que a mí me encanta el arroz. Y ella dice, pues mi nieta viene desde lejos, viene desde Chalatenango. Entonces es justo que yo le prepare un rico arroz con una sopita de frijoles para que mi nieta coma. Y me manda a comprar las tortillas y a la tienda de Don Sebas. Cuando íbamos de camino con los niños, yo veo que venían los del ejército. Ellos no me vieron a mí, pero como yo soy bien meticha, yo los venía vigiando. Y venían chupando unas grandes varas de caña, que saber a dónde se las habían ido a huevear. Y venían riéndose, lo que es muy raro en ellos, porque para ellos reírse o verlos riéndose es un delito. Y yo los vi, pero como a mí no me importa la vida de ellos, yo pasé y me fui a comprar las tortillas y a comprar los tomates donde Don Sebas. Cuando llego a la tienda me dice Don Sebas: Adolfina, apúrate, que los del ejército te andan buscando. Le digo yo, ¿y a mí para qué me van a andar buscando? Apúrate, me dijo, que la Lupe allá está, ella sola, y después de lo que le ha pasado con el hijo, me dijo, y todavía va a tener más preocupación por vos. Y le digo, no hombre, no me andan buscando a mí, a vos te andan buscando, y yo ya les dije dónde vivías. Le digo yo, vaya, pues denme un dulce, le digo yo, para cada uno de estos bichos, para que se vayan quietos en el camino. Y empiezo a tocar los tomates y me dice Don Sebas, si no compran, no me ayude, me dijo. Y le digo yo, pero yo sí le voy a comprar, Don Sebas, deme 2 coras, de esos que están más sazoncitos, le digo yo. Y me dice, pero mira, te voy a dar sazoncito y también te voy a echar de estos que ya están pasaditos de maduros, porque a la Lupe sí le gustan. Y le digo yo, Don Sebas, usted me quiere zampar eso porque ella no los va a vender. Me dice, bien, dice la Lupe, que vos sos bien retrechera. Y nos vamos con los bichos en el camino.
y empiezo a ver unas lagartijas y les empiezo a zampar grandes pedradas, porque sí me gusta ver cuando se les parte la cola. Y dicen de que se hacen invisibles y después regresan y con la misma saliva de ellas se vuelven a pegar la cola otra vez. Ajá, a ver si será verdad. Y nos vamos con los bichos, con mis tíos. A mí sí, yo me cagaba de la risa por todo el camino porque mis tíos, la Esther tiene 4 años, Moncho 2, todos están más chiquitos. Y nos vamos para la casa, para donde la comadre de mi abuela comprar las tortillas. Y yo ya penitas con el Moncho porque ya no, él quería que lo llevara chineado y yo ya no aguantaba la espalda. Cuando llego a la casa de mi abuela veo a todos los del ejército y me dice mi abuela, apúrate niña que aquí te buscan. Y yo con el gran tanate de tortillas en la cabeza y los bichos de arrastra. Y llego yo y me le quedo viendo y le digo al sargento, vos sos el hijo de la Pati, le digo yo, el que se le fue a zampar allá a mi mamá a la casa a botarle las puertas y que desapareciste a mi papá, le digo. Vos estás loca, bicha, me dijo, vos quizás ya te andás metiendo con todos los hombres. Y le dice a mi abuela, respete a la niña, no ve que está chiquita. Y el compañero del que estaba allí bien metido le decía, mire, por eso esta gente sí hay que callarla, porque si no, le faltan el respeto a la autoridad. Aquí más parece que ellas fueran las que mandaran y no nosotros. Les callamos la boca. Y le dice el sargento, cállate, no seas metido, que aquí yo decido qué vamos a hacer. Y me dice bien bravo, vámonos, vos sos Adolfina, vamos a ir a reconocer el cuerpo de un hombre que está medio muerto. Allá en el camino, vos acabas de pasar, lo has de haber visto. Y le digo yo acabo de pasar y no he visto nada. Pero si quieren que vaya, pues vamos todos, le dije yo, porque yo sola no me voy con ustedes. Hasta que al final llamaron para que lo trajeran al pobre hombre con un ojo, se le había salido de la gran penqueada que le habían dado y la ropa toda llena de sangre. Y preguntándome si yo lo reconocí y cómo lo iba a reconocer si ni figura tenía en la cara de cómo lo habían dejado de moreteado. Y nos dijeron que así era como terminaban todos los que habían participado en la manifestación y en la toma de la catedral. Y le dijeron a mi abuela, usted cuide mucho a su nieta porque esa bicha anda metida en cosas malas. Y yo solo me le quedé viendo y se llevaron al pobre hombre de arrastra a preguntar en la colonia si quién lo conocía. Y mi abuela y yo nos quedamos ahí hartándonos los frijoles con el arroz. Y yo empecé a chillar y me dice mi abuela, ¿y qué tenés, hija? Y me acordé de mi papá y le digo yo de que ahora que mi papá está desaparecido, no sabemos si vivo o muerto, que es peor, mucho peor la angustia de no saber si estará vivo a que ya tener resignación cuando alguien ya se muere. Y que mi mamá no me da el tiempo debido porque tiene que estar cuidando a mis hermanitos. Y que yo la única confianza que tenía y con el único que podía conversar libremente era con mi papá. Y mi abuela me abraza y me dice, no seas boba, hija, no chillé. Vamos para adentro, vamos a tomarnos una tacita de café. Y llamamos a la Celeca de la Esther y al Moncho y nos vamos a tomar el café todo. Me dice mi abuela, no te preocupes, hay que mantener la esperanza que los tiempos que vienen serán mejores. Mi nombre es Abigail Barahona, estudiante de licenciatura en Educación con especialidad en Lenguaje y Literatura, en la Universidad de Sonsonate. Gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.